Hoy vamos a hablar acerca de las normas técnicas relativas a los pasivos y de las normas técnicas relativas al patrimonio. Mi grupo está conformado por Carolina Guerrero, Mauricio Ramos y Jessica Rojas. Normas técnicas relativas a los pasivos. Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública derivadas de hechos pasados, de los cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporarán un potencial de servicios o beneficios económicos en desarrollo de las obligaciones de cometido estatal. Las obligaciones ciertas se determinan de forma objetiva y precisa, tanto en lo relativo a su pago para su cancelación o aplicación como en la cantidad al valor a restituirla. Por su parte, las obligaciones estimadas se caracterizan por la incertidumbre sobre la fecha de su pago y el valor a restituirla. Las normas técnicas relativas a los pasivos están orientadas a definir para el reconocimiento y revelación las obligaciones de la entidad pública. Asimismo, las obligaciones se originan en las normas y disposiciones legales en los negocios jurídicos y demás actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. Operación de crédito público y financiamiento en banca central. Las operaciones de crédito público corresponden a los actos o contratos que, de conformidad con las disposiciones legales sobre el crédito público, tiene por objeto dotar al ente público de recursos, bienes o servicios. Asimismo, las operaciones de crédito público pactadas en moneda extranjera deben reconocerse aplicando la tasa representativa del mercado de la fecha de su transacción. En caso de operaciones contraídas en diferentes unidades de valor o índice específico, estas deberán reconocerse por el precio de la unidad en la fecha de su obligación. En el caso de obligaciones con pacto de ajuste, deberán represarse las partidas aplicando el criterio señalado en tal pacto. De acuerdo con su origen, las operaciones de crédito público se clasifican en internas y externas. Son internas las operaciones de crédito público que, de conformidad con la reglamentación vigente, se pacten exclusivamente entre los residentes del territorio nacional. Por su parte, las externas corresponden a las que se pacten con los no residentes. Atendiendo el plazo pactado, las operaciones de crédito público se clasifican en corto y largo plazo. Son de corto plazo las operaciones de crédito público adquiridas con plazo para su pago igual o inferior a un año, y de largo plazo las adquiridas con un plazo para su pago superior a un año. De acuerdo con las operaciones que provee el financiamiento, las operaciones de crédito público se clasifican en empréstitos, emisión, colocación de bonos, títulos y crédito de proveedores. Las operaciones de financiamiento de banca central corresponden a los préstamos que obtiene el gobierno nacional por parte del Banco de la República. El financiamiento con banca central se reconoce por el valor del desembolso y se revela identificando la entidad que provee el financiamiento. Operación de financiamiento e instrumentos derivados. Las operaciones de financiamiento no exigen las formalidades propias de recuperación público y comprenden las operaciones efectuadas para cubrir situaciones temporales de iliquidez. Tratándose de préstamos y operaciones para cubrir situaciones temporales de liquidez, las operaciones de financiamiento deben reconocerse por el valor desembolsado. Los bonos y títulos colocados se reconocen por el valor nominal. Las operaciones de financiamiento que han sido pactados en moneda extranjera deben reconocerse aplicando la tasa representativa del mercado de la fecha de su transacción. En el caso de las operaciones de financiamiento contraídas en diferentes unidades de valor o índice específico, estas deberán reconocerse por el precio de la unidad a la fecha de su obligación. Por otro lado, las obligaciones con pacto de ajuste deberán represarse las partidas aplicando el criterio señalado en tal pacto, el mayor o el menor valor obtenido como resultado de la represión. Las operaciones de financiamiento se revelan atendiendo los criterios de origen, plazo pactado y operación que provee tal financiamiento. De acuerdo con su origen, las operaciones de financiamiento se clasifican en internas y externas.
Son internas las operaciones de financiamiento que, de conformidad con la reglamentación vigente, se pacten exclusivamente entre residentes del territorio nacional. Por su parte, las externas corresponden a las que se pacten con los no residentes. Atendiendo el plazo pactado, las operaciones de financiamiento se clasifican en corto y largo plazo. Son de corto plazo las operaciones de financiamiento adquiridas con plazo para su pago inferior o igual a un año, y las de largo plazo, las adquiridas con plazo para su pago superior a un año. De acuerdo con las operaciones que provee financiamiento, se clasifican en préstamos, operaciones de colocación de bonos, títulos, operaciones para adquirir situaciones temporales de liquidez y contratos de leancia. Los instrumentos derivados con fines de cobertura representan el valor de las operaciones financieras que se pacten con el objeto de gestionar el riesgo de los pasivos y pueden efectuarse para comprar o vender activos como divisas, títulos, valores y demás. Los instrumentos derivados deben reconocerse por el valor del derecho y la obligación en la fecha límite del contrato. Serán objetos de actualización empleando metodologías de reconocido valor técnico y se revelan identificando la clase de pasivo cubierto. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Carolina Guerrero Prada, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, actualmente curso sexto semestre de Contaduría Pública. Continúo con el tema normas técnicas relativas a los pasivos, cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son las obligaciones de la entidad pública adquiridas con personas naturales o jurídicas diferentes a las entidades financieras en desarrollo de sus operaciones. Las cuentas por pagar deben reconocerse por el valor total adeudado que se define como la cantidad a pagar en el momento de adquirir la obligación. En el caso de operaciones con proveedores en moneda extranjera, estas deben reconocerse aplicando la tasa representativa de mercado de la fecha de la transacción. Los costos de endeudamiento como intereses y comisiones por pagar se reconocen por el valor devengado o causado, de acuerdo con las condiciones pactadas. Las cuentas por pagar se registran en el momento en que se recibe el bien o servicio o se formalicen los documentos que generan las obligaciones correspondientes, de conformidad con las condiciones contractuales. Cuando no exista prestación o cargo de un tercero, su reconocimiento debe estar condicionado al origen de la obligación en virtud del acto público que la sustente. Las cuentas por pagar se revelan en función de los hechos que ocasionan la obligación, tales como adquisición de bienes y servicios, transferencias, impuestos, depósitos, avances y anticipos. Costos de endeudamiento adicionalmente se clasifican atendiendo la operación especializada de algunas entidades contables públicas, entre otras aportes afiliados, subsidios, seguros y reaseguros, premios por pagar, administración del sistema de seguridad social y fondo de solidaridad y garantía en salud. Obligaciones laborales y de seguridad social. Comprenden todas las obligaciones originadas en la relación laboral en virtud de normas legales, convencionales o pactos colectivos, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral. Las obligaciones laborales y de seguridad social deben reconocerse por el valor de la obligación a pagar, por lo menos al final del periodo contable. Debe registrarse la materialización de las obligaciones a cargo de la entidad pública por concepto de las prestaciones a que tienen derecho los funcionarios. Las obligaciones laborales se revelan atendiendo la naturaleza salarial o prestacional de las mismas. Por su parte, las de seguridad social se revelan atendiendo las prestaciones generales de los regímenes establecidos por el correspondiente sistema. Otros bonos y títulos emitidos. Comprende los bonos y títulos emitidos por la entidad pública. No se consideran operaciones de crédito público ni operaciones de financiamiento, dado que su objetivo no es captar ni obtener recursos, sino la sustitución y el reconocimiento de obligaciones. Deben reconocerse por su valor nominal y redimirse de acuerdo con las normas vigentes o cuando sean utilizados como instrumento de pago. Se revelan identificando la modalidad de las obligaciones que los genera en bonos pensionales, títulos de devolución de impuestos y certificados de reembolso tributario.
Pasivos estimados. Los pasivos estimados comprenden las obligaciones a cargo de la entidad contable pública originadas en circunstancias ciertas cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro. Estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria confiable. Los pasivos estimados deben reconocerse empleando criterios técnicos de conformidad con las normas y disposiciones legales vigentes. Los pasivos estimados se revelan atendiendo la naturaleza del hecho que los origine y deben reclasificarse al pasivo que corresponda cuando la circunstancia que determine la estimación se materialice. Otros pasivos. Los otros pasivos corresponden a las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que adquieren los fondos de garantía en su calidad de garante. Se reconocen por el valor recaudado y por el valor adeudado en cumplimiento de garantías. Los pasivos diferidos se amortizarán durante los periodos en los cuales se espera que se produzca la contraprestación de bienes y servicios y cuando se reviertan las diferencias temporales que los originaron. Tengan todos un buen día. En este video vamos a hablar sobre las normas técnicas relativas al patrimonio. Comencemos. El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones para cumplir las funciones del cometido estatal. ¿Esto qué quiere decir? Acá vemos la ecuación patrimonial en toda su expresión, que el patrimonio es igual al activo menos los pasivos. Digamos, las normas técnicas del patrimonio están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de los recursos para la construcción y el desarrollo de la entidad contable pública, así como otros factores que inciden en el comportamiento patrimonial representado en incrementos y disminuciones. Los recursos para la construcción y el desarrollo de la entidad contable están conformados por los aportes iniciales y sus incrementos directos, o como consecuencia de la capitalización originadas en actos jurídicos que sean aplicables y en las decisiones del máximo órgano corporativo de dirección tratándose de empresas. Los factores que inciden en el comportamiento patrimonial cuando generan incrementos se constituyen en superávit, que dependiendo de su origen puede ser pagado, operacional, devaluación, donado e incorporado. El superávit operacional. Esto se origina como consecuencia del reconocimiento de ingresos, gastos y costos relacionados con las funciones del cometido estatal en un periodo contable, más los resultados de periodos anteriores en que están disponibles. El superávit de evaluación se deriva de todos los procesos y valoraciones técnicas tendientes a la actualización de los activos, es decir, todas las valorizaciones que los activos presentan y pues que no están registradas, entonces se registran ahí. Superávit donado. Superávit donado comprende los bienes y derechos recibidos de terceros sin contraprestación económica, destinados a la formación bruta de capital, con independencia de naturaleza del bien o derecho recibido, así como todas las donaciones que tengan como destino la financiación de gastos que se registran como un ingreso. El superávit incorporado se origina en el descubrimiento de reservas de recursos naturales no renovables y en el reconocimiento de bienes que por situación de legalidad, medición u otra causa especial no habían sido reconocidos. En el traslado de bienes y derechos de otras entidades contables públicas, siempre que constituyan formación bruta de capital para la entidad que lo recibe, y en los intangibles formados. ¿Cuáles son los factores que generan las disminuciones en el comportamiento patrimonial? Allí corresponden a la incorporación de pasivos y al reconocimiento por parte de entidades del gobierno general de provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, así como el retiro de rentas por cobrar y deudores, en los casos expresamente señalados de las normas y técnicas aplicables.
Para efectos de revelación, el superávit pagado está conformado por la prima de colocación de acciones y cuotas o parte de interés social. El superávit operacional por el resultado del ejercicio y el resultado de los ejercicios anteriores, los dividendos y participación decretados y las reservas. El superávit de evaluación está conformado por las valorizaciones, el originado en la aplicación del método de participación patrimonial y el saldo de la revalorización del patrimonio. El superávit incorporado incluye los bienes y derechos incorporados y los intangibles formados, y el superávit donado comprende las donaciones en dinero, en especie y derechos sin contraprestación económica. Las disminuciones patrimoniales están conformadas por la incorporación de pasivos y el registro de provisiones, también el agotamiento, las depreciaciones y las amortizaciones. El patrimonio público se revela dependiendo del sector a que pertenezca la entidad contable pública. En este sentido, encontramos la hacienda pública, que es el concepto de patrimonio de las entidades del sector central, y el patrimonio institucional, que corresponde a las entidades del sector descentralizado por servicios. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.